En la ciudad de la furia también queremos opinar del país. Áreas de ATE Capital en la ciudad de la furia. Hoy, Área de géneros. Pasada las 20 de la mañana, 10 y 20, 10 y 23, 10 y 23, 10 y 24, en este momento, están haciendo unos 10 grados en la capital federal y en este momento en la ciudad de la furia toca el área, las áreas que componen, hablar un poquito de eso, sobre las áreas que componen nuestra seccional ATE Capital. Tenemos muchas áreas, como nuestros oyentes sabrán, está el área de géneros, derechos humanos, área ambiental y niñez. En este momento nos acompaña una personita muy querida para las personas que están protagonizando la ciudad de la furia, que es la señorita Laura Sotelo. Muy bienvenida. Buen día, compañeros, compañeras. Feliz de estar acá. Aplausos. Muy bien, bienvenida, Lau, a este segundo programa de la ciudad de la furia. Que bueno, nada, tiene que ver un poco esto de las áreas con lo que hablábamos antes de la refundación, ¿no? De hace un año de ATE Capital, de pensar un sindicato con distintas temáticas que abarque más compañeros, que abarque más temas, y el área de géneros, bueno, queríamos que nos cuentes un poco desde dónde surge, por qué problemáticas atraviesa. Bueno, primero eso, resaltar que estamos a un año de la elección y que fue una gran victoria, que creo que con humildad estamos tratando de hacer honor. En ese sentido, una de las patas de la refundación fue apostar fuertemente a géneros, más allá de su formato, de área o no área, partiendo precisamente de una necesidad del conjunto. A veces se puede entender que géneros, las problemáticas de género atañen nada más que a las mujeres, pero desde el sindicato lo entendemos como un problema estructural que abarca a la sociedad en su conjunto, como problema político y como desigualdad social y económica. En ese sentido, los sindicatos tenemos un montón de cosas para decir porque está atravesado en el eje trabajo y por eso le estamos poniendo mucha garra, mucha estructura, mucha militancia, muchas compañeras, muchos sectores. Venimos trabajando hace más tiempo, ¿no? Sí. Desde hace ya un montón de años, porque nos organizamos en los sectores, pero también nos venimos organizando como espacio hace ya unos cuantos años, justamente partiendo desde esta necesidad, viendo que hay un montón de cuestiones de la agenda de estas desigualdades que hacen también a las relaciones laborales que no entran muchas veces en agenda sindical. Entonces ese trabajito lo venimos haciendo hace un montón. En principio tenemos como ejes gremiales que tienen que ver con la organización en los sectores y también con pelear por determinadas reivindicaciones y conquistas. En eso andamos con las licencias parentales, en eso andamos con el tema jardines, lactarios, entendiendo, repito, esto como idea fuerte, que es un problema de todos y de todas, que no es nada más que una cuestión de las mujeres, claro, no. Después laburamos como en patas de formación, eso tanto hacia los sectores que lo piden, tenemos 3 líneas de oferta para la formación. La verdad que estamos muy contentas porque estamos recibiendo mucha demanda, hay una necesidad concreta de los sectores de formarse y de que los delegados y las delegadas puedan dar respuesta a ciertas situaciones. También estamos con una consultoría de violencia y una consejería en salud sexual y reproductiva o no reproductiva. Ahí también, la verdad que estamos estructurando, pero recibimos un montón de situaciones. Sí. Y el gran desafío también es conmover la estructura sindical, digamos. Ahí en lo que es el para adentro de nuestra propia estructura, entendemos que se repite la forma histórica del poder, que tiene que ver con que las estructuras del poder fueron hechas por hombres. Entonces ahí hay una cuestión. El patriarcado. Y sí, que es un sistema que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que tiene que ver con un contrato social de la modernidad que hace una división tajante entre la vida pública y lo privado. Y en lo público ahí estaban ellos y nosotras no pudimos ejercer esas estructuras. Y ahí estamos tratando también ahí de
meter esos desafíos no es nada fácil, es a los codazos, es con convicción y con esta voluntad política, pero bueno, hay que seguir andando ese camino y aprendiendo todos los días. Nuestro separador habla muchas veces de que las áreas de capital surgen para que los propios trabajadores puedan hablar y replicar eso que decía Germán, de también tienen derecho a opinar sobre la realidad nacional y las políticas públicas en particular. ¿Qué impulso tiene el área de géneros para hablar sobre las políticas públicas a nivel nacional o en qué temas se están metiendo, en qué están discutiendo? En términos de políticas públicas, a ver, acá también no podemos dejar justamente de abarcar esta dimensión política que tiene el sindicalismo y los trabajadores y las trabajadoras del Estado en particular, y no podemos dejar de hablar del contexto. Venimos de una década donde estamos acostumbradas a que el movimiento popular pueda llegar a traducirse en política pública, y en este momento estamos en un claro retroceso, con lo cual intervenir en el diseño como horizonte de una política pública está en otro lado. Nos cambió la cancha. Sí, entonces, como que retrocedimos varios casilleros y tenemos que empezar un poco más desde atrás. Exactamente, y que por ahí lo que se traduce ahora es en organización, no tanto en política pública desde el Estado. Y relacionado con eso, con la transformación también, lo que es el Estado, la concepción que tiene también sobre la lucha de este tipo de derechos, de estas desigualdades. ¿Qué lectura ustedes hacen desde el área? Y ahí hay la verdad que el macrismo viene con un combo muy complejo, ¿no? Primero porque ganó democráticamente algo que a nuestro entender va en contra del pueblo y de las mujeres en particular. Pero viene con algo muy complejo, con esta idea de cambio y de modelo nuevamente neoliberal, de lo individual, que hace a que por ahí lo que es violencia de género, por ejemplo, no radique en una cuestión de problema social, sino precisamente de esa individualidad, y nos vuelve a poner adentro de las casas, en las vidas privadas. Eso en política pública también se traduce, aunque hay toda una moda como cáscara, como marketing, como parte de ese modelo del macrismo, que se saca la foto con el cartelito del Ni Una Menos, que hace política con el tema de género, pero yo creo que en un contexto donde se cae absolutamente toda la economía es imposible, por ejemplo, dar autonomía a las compañías que están en situaciones de violencia. Entonces, por más plan, porque hay cuestiones que se siguen trabajando desde el Estado, por más plan que se saque para erradicar la violencia, por ejemplo, como salió ahora, podemos poner un par de refugios más y peleamos por eso, para sacar a las compañeras de las casas, donde surge muchas veces este tipo de violencias, pero no va a haber una solución de fondo. No la va a haber si lo radicamos nada más que en estos paradigmas de individualidad. Sí, también esto, ¿no? De cada vez dejar más que se resuelva intrafamiliarmente, como si no fuera una cuestión de Estado, como si no fuera que la violencia de género tiene que ver con la sociedad y no con una familia o con un tipo de personas, sino con la sociedad en la que vivimos, con la desigualdad, con la economía que cae. Entonces, si el Estado no se quiere hacer cargo, estamos retrocediendo muchos casilleros, por más que, como vos decís, tengan el cartelito de Ni Una Menos puesto, que reivindica un montón de cosas y nos homogeneiza en algunas cuestiones, pero de fondo no va al fondo. No, y además fíjate que el modelo precisamente es despolitizar. Claro. Despolitizar la vida cotidiana, despolitizar absolutamente toda la sociedad, porque es la única manera de tenernos dominados y dominadas. En esto es lo mismo, parte desde el mismo lugar. En eso también me parece que es importante como destacar en el por qué el área de género, digo, que va a disputar en esta dimensión política, que le va a disputar sentidos, digo, ¿no? Sí. También en esta cuestión de modelo de Estado y de modelo para las políticas públicas en materia de género, me parece que es como también un fuerte desafío en esta etapa de organización y de resistencia que podamos avanzar en este reconocimiento de la desigualdad, que es estructural y que es de géneros, y que es el primer sistema de desigualdad que aprendemos, que a partir de ahí también
se da la desigualdad en el salario. Yo venía para acá leyendo las cifras del INDEC, de la desocupación, y nosotras tenemos 2 puntos más de desocupación. Eso tiene una raíz muy fuerte en esta estructura económica y social de desigualdad, que es desigualdad de géneros también. En ese sentido, por supuesto, no vamos a confiar en que el macrismo cambie esa estructura. No, sí, también en cuanto al salario, ¿no? Las mujeres en mismos puestos que hombres ganamos muchas veces menos salario, realizando las mismas tareas. Sí, exacto, es la misma tarea que no se paga de la misma manera, son las tareas que no realizamos iguales, el acceso al trabajo al que no llegamos. Entonces, cuando la democracia retrocede, digo, todas estas variables que hacen a la brecha salarial, que hace a la desigualdad también en el trabajo, va a aumentar. Seguro. Lau, yo volviendo un poco a la tarea del área de géneros, digo, vos contaste que se estaba trabajando en los distintos sectores con talleres. Contanos un poco en qué consisten estos talleres. Se piensan un poco en función de la necesidad. En términos generales tuvimos una formación muy grande, pero que era bien político-sindical, que fueron 2 meses, que eso fue en nuestra casa. Hubo mucha concurrencia. Muchísima. Y también a la altura de la necesidad histórica de articular y poner al movimiento obrero al frente, con sus mujeres al frente, fue con otros sindicatos. En los sectores planificamos en función de lo que... De la demanda, porque la verdad es que hay sectores que tienen mucho laburo y sectores que no. En ese sentido, la verdad, partimos desde este lugar de poder llegar con esta idea básica de la desigualdad de géneros, y lo primero que vamos a pensar es cómo nos enseñan a ser varones, cómo nos enseñan a ser mujeres, cómo esta dicotomía es excluyente de un montón de otras posibilidades y hace que se reproduzca permanentemente todo esto que veníamos hablando después en las tareas que nos desarrollamos. Eso mismo se reproduce en el trabajo. Partimos desde ahí. Después hay sectores que por ahí necesitan ver más lo que es el entramado de la violencia, lo que son el círculo de la violencia, cómo intervenir. Ese también es un objetivo, que podamos intervenir como delegados y delegadas, como colectivo organizado. Por lo que decíamos antes, es un problema social, sí, el problema está en todos y todas, y la solución también. Así que depende. La semana pasada estuvimos en la SRT, estamos yendo a biblioteca, ahora la Fuerza Aérea nos está pidiendo son lugares como muy bien. ¡Wow! Sí. Así que nada, sí, que son parte de la sociedad y hay que llegar, y está buenísimo. La semana pasada salió por ley la licencia por violencia de géneros, ¿no? Para los docentes. Sí, ahí UTE estuvo en una pelea muy grande. Sí, se modificó el estatuto docente. La verdad que ahí también tenemos una deuda en materia de acciones positivas y de modificación de la legislación, también en relación al nuevo Código Civil. Hace muchos años que la OIT viene recomendando, por ejemplo, la licencia por violencia o todo lo que es intervenir en términos de cuidados y de esta vida que queda encerrada en la familia. Sí, porque es un tema, ¿no? Digo, uno sufre una situación de violencia en su casa y no va a trabajar, y eso termina repercutiendo obviamente en el trabajo, porque la sociedad aparte no quiere ver estas cuestiones. Entonces no podés decir, ya tuviste que sufrir la violencia en tu casa, de ser golpeada o violentada física, psicológicamente, encima tenés que quedarte encerrada en tu casa porque no querés que nadie te vea ni que te juzgue. Y nadie te da una solución frente a eso, y podés quedarte sin trabajo, te descuentan los días. Es muy complicado. Por eso la licencia por violencia de género es una pelea que tenemos que seguir dando. En el ámbito de la ciudad hay una licencia, pero te exigen que presentes la denuncia, lo cual hace al retroceso también de que las compañeras puedan visibilizar. Son un montón de situaciones. Tenés que presentar muchas veces certificados truchos que después te juegan en contra de si tenés hijos, hijas, de la propia tenencia. Bueno, es realmente largo. Siento un precedente igual, ¿no? Lo que pasó la semana pasada me parece un precedente. Hay un montón de provincias que lo vienen logrando. Creo que tenemos que ir también por las parentales, que en eso venimos laburando fuertemente con ATE Capital. Estamos tratando de
de hacer un debate en el Congreso, porque a lo que hay que apuntar es a modificar la ley de contrato de trabajo. Y en ese sentido nosotras no solo planteamos la extensión de las licencias, sino la modificación de su nombre, que no es solo maternidad, que tiene que abarcar a las familias diversas, y además la paridad, porque ahí va el corazón de la distribución igualitaria de las tareas. Lau, una última preguntita, porque también se nos está terminando el tiempo, nos corren, tenemos una gran programación en el día de la fecha, pero te quería preguntar, esto, por ejemplo, las consultorías, ¿cómo pueden contactarse con el área de género? Nosotras estamos, el equipo, todos los miércoles, desde las 4 de la tarde estamos ahí. Después, muchas veces es a través de los delegados, de las delegadas. Estamos ahí, es Carlos Calvo, 1378. Exactamente. La Casa de los Trabajadores, AT Capital. Exactamente. Y después en nuestros teléfonos particulares. Digo que a través de los delegados y las delegadas nos contactan, porque por supuesto no tiene horario la violencia. No, y sucede todo el tiempo. Perfecto. Bueno, no tenemos más tiempo, pero me encantaría seguir charlando. Igual, otro día. Igual sabemos cómo obviamente. Esto es así, o sea, todas las semanas tenemos un área particular de AT Capital. Tenemos géneros como el día de la fecha. La semana pasada salió Iván con derechos humanos. Seguramente saldrá dentro de poco, no sé si área ambiental o niñez. Son las dos que restan, así que en un mes te tenemos de vuelta para seguir charlando. Bueno, y ahora todos y todas en la marcha federal, decir obviamente, que género tiene mucho que ver con esas mujeres y esas identidades que vamos a estar marchando ahí, también por la justicia social con igualdad. Seguramente cuando vuelvas vamos a estar en las vísperas de también, ¿no? El Encuentro Nacional de Mujeres. Exactamente. Bueno, eso queda para la próxima. Queda para la próxima. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Lau. Gracias.